Saludos, ¿qué tal mi gente? Josué Nivar por aquí nuevamente. Seguimos con los ejercicios. En esta ocasión vamos a trabajar un ejercicio de teoría. Vamos a ver si logramos explicar la definición de límite, la definición formal. La definición de límite que nos presentan los libros es básicamente esta, pero nos las dan de manera resumida y un poquito abstracta. Vamos a ver si llegamos de una mejor manera para ver cómo la podríamos entender en palabras llanas. Nosotros recuerden que estamos en la recta numérica. Si estamos en la recta numérica, tenemos el eje de las abscisas, que sería X, en este caso. Estamos en la recta numérica. Aquí la vamos a dividir y vamos a decir que aquí iría un 0. Podríamos decir que aquí un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2, 4, 2, 4 sería 1, 2, 3 y 4. Y aquí sería menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Un concepto que debemos tener claro es la distancia. Debemos tener en claro qué es la distancia. La distancia la definimos como una D, que sería el punto final menos el punto inicial entre valor absoluto. Vamos a poner que B va a ser punto final en la recta y A será un punto inicial. Punto inicial. Entonces, si queremos calcular esa distancia, lo que vamos a hacer, por ejemplo, queremos calcular la distancia que hay desde, podríamos decir, desde 1 hasta 4. Esa distancia que hay ahí, que está definida como D, esa distancia D va a ser igual al valor absoluto del punto final, que sería 4, menos el punto inicial, que aquí sería 1. Bueno, eso está entre valor absoluto. Entonces sería 4 menos 1, sería 3. Esa sería esa distancia. Por ejemplo, si estamos en los negativos, podría decir la distancia que hay desde 3 hasta menos 1. Perdón, desde menos 3. La distancia desde menos 3. Esa distancia sería igual a... Punto final sería 3, el punto inicial sería menos 1. Entonces tendríamos menos 3 menos 1. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos menos por menos más. Tendríamos menos 3 más 1. Nos quedaría un menos 2 entre valor absoluto. Que si tenemos el valor absoluto de este sería 2. Voy a ver si logro subir una definición de valor absoluto. Traten de buscarla por ahí. Entonces eso es el concepto de la distancia. Eso es lo que tenemos que saber, cómo calculamos una distancia. Otro concepto crucial sería el concepto de entorno. Voy a trabajar con el mismo o con la misma recta numérica y voy a tener el 0. Voy a tener 0 aquí. Aquí voy a tener... aquí nosotros podríamos tener menos x. Y aquí podríamos... Bueno, esto es en la recta numérica para no confundirlo. Eso es x. Y aquí esto va a ser menos x, ¿sí? Aquí está el 0. Aquí vamos a poner que esto sería 2 y aquí sería menos 2. Entonces, nosotros vamos a decir que un entorno es un intervalo abierto simétrico, que es simétrico, es decir, que este lado es igual a este lado. Tiene simetría, ¿sí? Con respecto al origen. Un entorno es un intervalo abierto simétrico que posee un centro y posee radio. Ese radio, lo vamos a denotar aquí. Podríamos denotar con una R mayúscula. Eso sería el radio, que va desde el centro hasta un extremo del intervalo. Este sería el radio. Y este aquí sería C. Le podríamos llamar centro. ¿Sí? Entonces el entorno lo vamos a definir como... Entorno va a ser... estará compuesto de ese intervalo abierto por el radio y el centro. Sería el centro, que es C,
y el radio que va a ser R. Eso es lo que definimos como un entorno. Todo eso que está aquí hasta aquí es lo que definimos como un entorno. Todo eso es el entorno. Sí. Y posee simetría. Este lado que está aquí es el mismo que este. Ese que está aquí es simétrico con este. Eso es lo que tenemos que saber ahí en cuanto al entorno. Entonces, hay también entornos o hay entornos que son reducidos. Entornos reducido sería aquel que no incluye el centro. No incluye el centro. No incluye el centro. De ese entorno nosotros podremos calcular el intervalo. Si nosotros calculamos el intervalo del entorno, ese intervalo va a ser eh, esta fracción que está aquí sería C menos el radio. Y el otro intervalo que es abierto sería C, que es el centro, más el radio. Eso es lo que tenemos ahí para esta parte. Si nosotros queremos calcular ese intervalo o los valores que van aquí, sí, los valores extremos que están abiertos, lo vamos a calcular por al centro. Usted le va a restar ese radio que va a tener ahí. En este caso lo llamamos R. En este caso lo llamamos a ese radio R. A ese radio lo hemos llamado R y al centro lo hemos llamado C. Más tardito vamos a cambiar esa notación, ¿ok? Pero eso es lo que se tiene ahí como entorno, lo que se debería saber como entorno. Ese es el intervalo, ¿sí? Ahí nosotros tendríamos lo que es el intervalo. Entonces, como le estaba mencionando que teníamos entornos reducidos, si nosotros tenemos un entorno reducido, es que no incluye el centro. Eso es lo que básicamente quiere decir. El centro no está incluido en el entorno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando decimos que no está incluido en el entorno o no está incluido en el intervalo, podríamos verlo así. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner un centro aquí. Vamos a poner el centro, pero ese centro sería abierto. Eso se va a representar como un abierto, ¿sí? En vez de C, vamos a poner C sub 0. En vez de un punto, va a ir 0. Es decir, vamos a tener el intervalo que va desde aquí hasta aquí, pero abierto. ¿Recuerdan los intervalos abiertos? Eso lo vimos en Math 014. Es decir, va desde menos 2 hasta sin incluir el 0, ¿sí? Sin incluir el 0 y luego hace la unión desde el 0 hasta el 2. Eso es lo que se tiene ahí para el entorno reducido. Este ejemplo lo vimos con números y R. Ahora vamos a ponerlo en los términos que aparecen mayormente en los libros. Nosotros tenemos la recta numérica. Tenemos que esto es X. Perdón. Esto es X. Y esto es menos X. Aquí tenemos X sub 0. Este X sub 0 lo que me indica es que no estará incluido el centro, no estará incluido. Vamos a tener una distancia que va desde ese centro hasta el extremo derecho del intervalo. Y a ese le vamos a llamar delta. Le vamos a colocar delta, ¿sí? Entonces, ¿qué valor tendríamos aquí? Bueno, lo estoy llevando hasta aquí. Vamos a ponerlo hasta aquí. El entorno sería este. Que estará abierto. Estará abierto aquí. Irá de aquí. Bueno, es simétrico. Ya ustedes saben que este valor delta también vale aquí. Entonces, dijimos cómo pudiéramos calcular el intervalo. Entonces, ese intervalo aquí sería, en el extremo izquierdo sería el centro, que es X sub 0,
menos el radio. ¿Cuánto es el radio? Delta. El radio en este caso es delta. Ese sería el extremo de ese intervalo. Y para este extremo sería x sub 0 más el radio. ¿Cuánto es el radio? Delta. Lo único que hice aquí fue que de aquí arriba, que le tenía ese ejemplo, le cambiamos la notación. No hemos hecho nada nuevo ahí. Ok. No hemos hecho nada nuevo. Simplemente cambiamos radio. En vez de una R pusimos un delta. En vez de una C pusimos un x sub 0. Para indicar que ese entorno es reducido. Que no está incluido en el intervalo. ¿Sí? No incluye el centro. Entonces, ese intervalo que podríamos definir va a ser igual a x sub 0 menos delta. Tengo problema con el delta, señor. Coma x sub 0 más delta. Eso es lo que tenemos ahí para ese intervalo. Ahora, usted diría, ¿y esto para qué? ¿Qué es esto? La persona que lo esté viendo por primera vez. Es obvio, porque el tema es un poquito abstracto. Quizás no lo estén entendiendo. Pero a medida que vayan viendo ejercicios y ejemplos, lo van entendiendo. Entonces, aquí nada nuevo. Simplemente el concepto de distancia, lo vimos. El concepto de entorno puede que sea nuevo para usted si lo está viendo por primera vez. El concepto de entorno es un intervalo abierto que posee radio y tiene un centro. Y es simétrico respecto a ese centro. Ese es el entorno, todo eso. Entonces el intervalo, es decir, los extremos, en notación aquí en notación de intervalo nosotros podríamos poner, como es abierto, dos paréntesis, y este valor que está al extremo izquierdo sería el centro menos R, y ese sería el valor de este extremo, y el valor de este extremo sería C, que es el centro, más R, más el radio. Eso es el concepto que tenemos ahí de esa parte. Ya para nosotros ir extrapolando esto para límite, pusimos lo que es, de manera genérica, el centro lo cambiamos para x sub 0 y el radio lo cambiamos para delta. Entonces, ¿qué concepto yo quiero que veamos aquí? Es decir, aquí en este intervalo que va desde este punto abierto hasta este, yo puedo colocar puntos, sí. Puedo colocar puntos dentro de ese intervalo y puedo colocar puntos fuera. Si yo coloco un punto dentro, aquí en este punto, un punto dentro, a este punto le voy a llamar X. Podríamos llamar X sub 1 y a este punto le vamos a llamar X sub 2. Es un punto dentro de mi entorno, ¿sí? Dentro de mi intervalo. Lo podría ver así también. Es el punto que está ahí dentro de mi intervalo. Entonces, yo lo que quiero saber es, en este momento, hasta ahora, lo que queremos saber es si ese punto está dentro de mi intervalo o si está afuera. Eso es lo único que yo quiero saber. Porque a mí me dan la gráfica, pero no me dicen, dicen tal punto. Por ejemplo, tengo tal punto, dice tal punto, verifique que ese punto pertenece a este entorno. Si no tengo la gráfica, pues lo que puedo hacer es, lo puedo hacer analíticamente, con la distancia, como ya vimos. Si yo tengo este punto, y si vemos que aquí el radio es delta, entonces, para una condición para que ese punto esté dentro de mi intervalo es que ese punto sea menor que el radio. Esa sería una condición. Si D es menor que el radio, si D es menor que el radio, X sub 1, si D, pero bueno, es la distancia. D es la distancia que hay desde aquí hasta X sub 1. Si la distancia que hay desde el centro a X sub 1 es menor que el radio, entonces podríamos decir que X sub 1 es 1D, que X sub 1 está dentro. En este caso, la distancia D menor que el radio, X sub 1 está dentro. Vamos a decir que está dentro del entorno. Si X sub 1 es menor. Esto lo podríamos traducir a que D, en este caso, la distancia, es decir, que D sea menor
que delta. Es básicamente lo que nos dice ahí. Porque delta en este caso es el radio. El radio simplemente lo cambiamos a delta. Y para que ese punto x1, vamos a ponerle x1 aquí mismo para no tener una incongruencia. Para que x1 esté fuera del entorno, entonces, ¿qué debe pasar con la distancia que hay desde el centro hasta x1? Esa distancia debe ser mayor a delta o al radio, como lo quiera ver. Esa distancia debe ser mayor al radio para que esté fuera. Con d mayor al radio, esa distancia está fuera. Eso es lo que se tiene ahí. O lo que se prevé, ¿sí? Eso es lo que nosotros podríamos tener para nuestro ejemplo. Eso es lo que debemos manejar hasta el momento, ¿sí? Y de aquí es que se va a desprender la definición de límite. Entonces, más adelante yo voy a utilizar x1. Voy a utilizar x1. Para este caso vamos a poner x solamente. Un número en x la vamos a poner. Marqué x1 para diferenciarlo de esta. Pero ese x1 lo que dice es un punto dentro del entorno o un punto fuera del entorno. Puede ser X, puede ser Z, Y, cualquier otra letra. Pero uno suele utilizarlo así en las anotaciones de los libros y eso, y seguir esas anotaciones. Entonces, simplemente esa X ahora no es X1, ese punto será X. Ya, simplemente eso. No hemos cambiado ningún tipo de concepto. ¿Ok? Entonces, esta expresión que está aquí, esta pequeña que está aquí, esa distancia, me voy a llevar esto para otra pizarra. O para otro slide, perdón. Estábamos aquí, esto es delta. Delta. Eso es delta. Entonces, esa D, ¿cómo yo puedo poner esa D? La distancia. Esa D, yo la puedo cambiar, esa D. Esa D va a ser la distancia que hay desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto es? Sería punto final, que es X, menos punto inicial, que es X sub 0. O que sería el centro, que no está incluido en el entorno. Sería X menos X sub 0. Eso menor que delta. Eso es lo que se tiene ahí. La distancia, que es menor, la distancia menor a ese radio, se va a representar la distancia como ya vimos aquí en el slide anterior, cómo se calcula la distancia, que es el punto final menos el punto inicial. Aquí en nuestro caso el punto final sería X y el inicial sería X. Eso es lo que tenemos ahí. Eso lo que dice es para que X esté en el entorno, X esté en el entorno, esté dentro del entorno. Para que X esté dentro del entorno. Eso es básicamente lo que no tienen. Eso es lo que quiere decir la distancia del punto X al centro, es menor que el radio. Ese es el concepto que yo quiero que ustedes tengan hasta el momento. Sepan calcular una distancia, sepan lo que es el entorno, que es un podríamos decir el intervalo, ¿sí? Que posee un radio y un centro y es simétrico con ese centro en el origen. Entonces podríamos calcular los extremos superiores e inferiores y tener el concepto de la distancia. Entonces aquí yo lo que quería saber era si un punto estaba adentro, si un punto estaba afuera. Eso es básicamente lo que se quería saber ahí. Entonces, llevando esto al plano cartesiano, ¿sí? Vamos a ver si encontramos
un plano cartesiano aquí. Vamos a ponerlo aquí para que se logre ver de una manera excepcional. Entonces, aquí recuerden, en plano cartesiano tenemos una X positiva y aquí tenemos una Y. Aquí vamos a tener menos X y aquí vamos a tener Y. Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Entonces, este va a ser el origen. Y uno va a tener una función. A nosotros nos van a dar una función. Podríamos decir que esta sería nuestra función. Vamos a decir que esa es la función. Tenemos una función que a medida que toma valores en X, la función va tomando diferentes valores. Sí, eso es lo que se tiene ahí. Entonces esa función, nosotros vamos en el eje X, vamos a graficar el entorno que ya vimos anteriormente. Este extremo iba a ser X sub 0 menos delta. Vamos a tener un centro que no se va a incluir, un entorno reducido que sería X sub 0. Y vamos a tener el extremo superior que sería X sub 0 más nuestro radio. ¿Cuánto es radio? El radio es delta. Eso es lo que tenemos ahí en el entorno. Entonces, como dije, cuando le damos valores a nuestra función, aquí, me olvidó ponerle, eso sería una función que va a depender de X. Le vamos a dar valores en X. Entonces me va a arrojar valores en el lado Y, que nosotros solemos decirle las imágenes, ¿sí? Entonces, a esto nosotros podríamos decir el entorno, un entorno, es el entorno en X. O le podríamos poner un entorno, el entorno Z. Y a este aquí le vamos a poner, a medida que tomamos valores aquí en X, esta función nos va a arrojar un valor en Y. Nos va a arrojar un valor en Y, que uno suele decirle que son las imágenes. O que son las imágenes, no que suele decirle, son las imágenes. Las imágenes, ¿sí? Entonces, las imágenes solemos llamar f de X o Y. No importa cómo le pueda llamar. Entonces nos va a dejar un entorno de las imágenes también. Vamos a tener el entorno de las imágenes. Entorno de las imágenes. Vamos a ponerle aquí. Entorno de las imágenes. Entorno de las imágenes. Entonces, como ya sabemos lo que es un entorno, intervalo abierto, posee un radio, un centro, ¿sí? Y es simétrico. Entonces, aquí para definir nuestro entorno, a este centro aquí, al centro, le vamos a, o le solemos colocar L al centro. Le solemos colocar L. Entonces ya usted sabe calcular los extremos de ese intervalo. El inferior sería L menos el radio. A ese radio uno suele llamarle epsilon. Epsilon. Menos epsilon y L más epsilon. Sí. Eso es lo que uno suele decirle siempre. Ese radio es epsilon y aquí el radio de este es delta. Son las notaciones que se prevén y que la que presentan los libros, pero eso no hay problema con E ni con delta, con epsilon. No hay problema con eso. Usted puede utilizar otras notaciones, sigma, tau, cualquiera, pero solamente tiene que tener el concepto. Cuando asignamos un valor aquí en X, en este entorno, este me va a arrojar un valor en el entorno f de X o en el entorno de las Y, en el entorno de las imágenes. Sí, entonces, eso es lo que el concepto que tenemos que saber ahí, el concepto de límite. Entonces, tenemos un L y tenemos el centro que es L y para nuestro caso el radio es epsilon. Sí. Entonces, ese entorno que está ahí, ¿cómo va a ser denotado? El centro, ¿cuánto es el centro? L y el radio es epsilon. Y para este, la notación del entorno sería
el centro que es x sub 0 y el radio que es delta. Eso es delta para ese caso. Entonces, aquí el entorno superior puede coincidir con el entorno de las imágenes superior con el entorno de las X, ¿sí? Y también podríamos decir que los centros van a pasar aquí y me va a arrojar un valor en las Y. Lo mismo con el inferior. La función, yo no sé cuál es la función. Yo lo que sí sé es que esta función me está modelando mi esa f de x. Esta gráfica puede que esté un poquito fea, que no se entienda bien. Pero lo que se quiere decir es, para este caso, vamos a buscar una gráfica más bonita. Vamos a ver si encontramos el libro por aquí. Un momento. Deme un momento. Momento. Puede que no, puede que sí. Ok, lo podríamos dejar. Espero que se entienda aquí. Entonces, para acá, nosotros podríamos buscar un punto que esté dentro. Vamos a decir este punto X. Que esté dentro de mi entorno X. En el entorno Z, perdón. O en el eje de la X. Entonces, ese punto, cuando yo le dé ese valor, en la función va a adquirir otra imagen o una imagen que la vamos a llamar f de x. Esa sería la imagen que me genera. Ese punto, esa x me genera un f de x o en su defecto un y. Sí. Y a medida que yo me vaya acercando al centro, pues yo voy a tener un valor en la imagen. Yo voy a tener un valor en mi imagen x. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, de aquí es que se desprende los conceptos que vimos anteriormente, de distancia y esas cosas. O lo que o de donde parte la definición de límite. Donde parte la definición de límite. Si aquí, si la función, por ejemplo, la función f de x, vamos a decir que tiene límite, o tiene un límite L, aquí tiene un centro, podríamos ver una analogía de este tipo. Vamos a decir que f tiene límite, y ese límite es un número real. Si para todo valor de x, como lo dice la definición, si para todo valor de que tome x, que sea, claro, que sea ese valor, o que pertenezca a ese valor, a este entorno que va desde aquí hasta aquí. Si tomamos un valor x aquí, ¿sí? Siempre las imágenes van a estar dentro aquí. Van a estar dentro de ese entorno. Es decir, en palabras llanas, si yo tomo cualquier x, puede ser menos 1, menos 2, esto de forma genérica, 1, 2, 3, 1. Cuando yo esa función o le tome o la evalúe, me va a devolver un valor en la imagen, pero esa imagen, ese valor que me devolvió, debe estar incluido en este entorno. Si yo tomo un x y cuando yo evalúo mi función, que es esta que está aquí, esta es mi función, cuando yo la evalúo, el valor no está dentro del entorno, entonces podríamos ahí concluir que el límite no va a existir. Ok. Para que esté o que exista el límite, cuando yo evalúo un valor x en este entorno, ese valor que me arroja la función debe estar en el entorno de las imágenes. Eso es en palabras llanas. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Tomamos un valor en el entorno A, cuando ubicamos su imagen, siempre se encuentra dentro del entorno de la imagen. Se dice que la función tiene como límite entonces el centro, para este caso L. Se puede concluir que el límite va a existir y va a ser ese centro de las imágenes, que sería L.
Eso lo podríamos escribir como lo presentan los libros. Si nos dan, podríamos decir, si tenemos un épsilon que sea positivo, épsilon, perdón, dado épsilon mayor que 0, va a existir un radio, va a existir, existe un radio delta, que sea positivo también, que sea mayor que 0, tal que si el punto o la distancia que hay desde ese punto hasta el centro en X, en el entorno Z para este caso, es menor que ese delta. Sí. Entonces nosotros diremos que si esto se cumple, ¿ok? Ese X se cumple. Entonces podríamos decir que la distancia, aquí, podríamos decir que la distancia que hay desde SF de X, que me arrojó la función cuando la evalué en SX, que la distancia que hay desde ahí hasta aquí está dentro de ese radio. Sí, nosotros podemos decir que esa distancia f de x, para nuestro caso, que ese f de x fue el valor que nos arrojó la función en las imágenes cuando la evaluamos, menos L, que es el centro, que es la distancia desde ese punto a este punto, la distancia, menos S, sería menor que épsilon para que esté dentro del entorno. Porque la condición que teníamos era que el punto que estaba dentro del entorno, también la imagen estaba dentro del entorno. Eso es lo que teníamos ahí. Para que un punto esté dentro de un entorno, pues la distancia que hay del centro a ese punto debe ser menor que el radio. Épsilon es radio y este es el radio. Eso es lo que se quiere ver ahí, para esa parte. Eso es lo que nos quiere decir eso. Entonces, si existe un épsilon que sea positivo y un delta positivo, lo que vamos a concluir es que va a existir, o que existe, la distancia que de aquí a aquí es menor que ese radio. También me indica que en mis imágenes esa distancia va a ser menor que mi épsilon, que será menor que mi entorno aquí, que el radio de mi entorno. Eso es lo que se quiere implicar con la definición de límite. Es una definición un poquito informal, porque tengo la formal aquí, la que presentan los libros, pero es una pequeña definición para tratar de ver si pueden entender la definición que se presenta aquí, Entonces, espero que hasta ahí estemos claros. Entonces, aquí yo puedo, porque ese es un X genérico que yo tomé, yo puedo ir tomando más X aquí. Y cada vez que me acerco, cada vez que tomo un X, que sea más cercano al centro, o a X sub 0, ¿sí? A medida que yo tome un X aquí, acercándome a mi centro, mi función va a variar. Si me siguen la explicación, mi función varía. Es decir, yo voy a tener que cuando yo evalúe la función en ese punto más cercano, ¿sí? En el punto más cercano, mi función también se va a acercar más. Esta se acerca más todavía. Mi imagen se acerca más a mi centro L, en el caso de las imágenes. Se acerca más. Y a medida que yo vaya tomando valores, se va acercando más. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos ver eso? Bueno, este X que está aquí es menor. Perdón, este X que pusimos, podríamos poner aquí. Este X aquí. Ese X es menor a este. Eso es lo que vamos a ver ahí. Mientras nos acercamos aquí en el entorno Z o en el X, en el eje X, nos acercamos a nuestro centro en el eje Y. Eso es lo que podemos ahí. Entonces nosotros podemos decir que cuando un punto X en el entorno A, pues Z, perdón, en este caso, se acerca al centro X sub 0 del entorno X, perdón, del entorno Z, cuando nos acercamos a X sub 0, la imagen de ese punto también se va a acercar al centro que ella tiene, que en este caso es al centro de la imagen.
Es decir, eso lo podemos escribir como x, cuando x, el punto x, se va para x sub 0. X sub 0 implica, quiere decir que la función f de x tiende a L. Es decir, mi imagen va a tender a mi centro aquí, a mi centro L. Eso es lo que tenemos ahí. Si nos vamos acercando al punto x sub 0. Entonces, de aquí es donde se desprende que decimos si el límite, tomamos el límite, cuando x tiende a 0, al centro, entonces mi función f de x también, o mi función f de x va a tender a L, al centro, va a ser igual a L. Es lo que se tiene aquí. Esta es la función, que no sé cuál función es, simplemente la puse genérica para hacer la analogía, y pues de ahí determinamos esa parte. Eso es lo que se provee en la definición. Si x se tiende a 0, entonces mi función tiende al centro de la imagen, que es L. Esa L o esa f de x, usted la puede poner de otra forma, pero de tener el concepto de manera general es lo primordial, ¿ok? Eso es lo primordial. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos, L va a ser finito, eso sí. Es un valor finito. A partir de esta definición un poquito abstracta, es donde se aprende básicamente el concepto completo de cálculo, en base de límite. Esto es súper importante. En este caso, el radio no se ha impuesto, podríamos decir. No se impone a Epsilon, la condición de ser relativamente pequeño, pero aunque es deseable que así sea, porque en este caso, con una idea de la proximidad de f de x, el valor L, cuando x se aproxima a 0, da una mejor proximidad si epsilon es pequeño. Mientras más pequeño sea el radio, da una mayor precisión, ¿ok? Entonces, en general, a valores pequeños de epsilon corresponden valores pequeños también de delta. Es decir, delta va a ser directamente proporcional a epsilon. Es básicamente unas consideraciones que podrían tener ahí en cuenta. Entonces, vamos a tomar la definición que vimos de manera abstracta, que probablemente no se entendió desde un principio, pero ahora puede que ustedes capten el objetivo que queremos. Vamos a ver. Si movemos este para aquí. ¿Qué me dice la definición? Ya de manera formal. ¿Qué dice la definición? Sea f una función, ¿sí? F de x una función. Sea f de x definido en un intervalo abierto alrededor de x sub 0. Ese fue el intervalo que vimos. Abierto alrededor de x sub 0, que es el centro o el entorno reducido. Excepto probablemente en x sub 0. Es lo que le digo, excepto en x sub 0. Que no está definido en x sub 0. Decimos que el límite de f de x, como lo vimos aquí, el límite de la imagen, cuando x se aproxima a x sub 0, cuando esta x se va aproximando a x sub 0, ¿se fijan? Como le mencioné, x se va llegando para x sub 0. El número L, cuando x se aproxima a x sub 0 es el número L. Cuando x se está aproximando a x sub 0, la imagen se va a aproximar a L. La imagen se va a aproximar a L, ¿ok? Eso es lo que nos quiere decir ahí. Y nosotros solemos decirlo, el número es una proximidad, lo igualamos a L, que fue lo que vimos aquí. Esa condición va a ser cierta. Eso va a ser cierto si para todo número epsilon que sea mayor que 0, que sea positivo, existe también un valor positivo radio, una delta positiva, que es lo que quiere decir esto aquí, correspondiente, tal que toda x, es decir, x o la distancia que hay desde ese punto en el entorno z
hasta el punto x sub 0 sea menor que ese delta, y o eso implica que también esa distancia que hay desde la imagen hasta L sea menor que ese radio. En este caso ese radio es epsilon. Esa es la definición formal de límite. Sea f, vamos a leerla nuevamente. Sea f de x definido en un intervalo abierto alrededor de x sub 0, excepto posiblemente en x sub 0. Decimos que el límite f de x cuando x se aproxima a x sub 0 es el número L, y escribimos el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x igual a L si para todo número epsilon mayor que 0, dado radio que sea positivo, existe un radio delta mayor que 0 correspondiente tal que todo x x menor que x sub 0 sea menor que x, que el valor absoluto de x menos x sub 0, o la distancia que hay desde el punto x hasta x sub 0 sea menor que ese radio, delta, para este caso. Entonces eso va a implicar que la imagen, el valor de la imagen, que es f de x, menos el centro, en este caso es L, sea menor que el radio. Eso es lo que quiere decir eso. Ahora, ¿cómo nosotros llevamos esta definición? Que es lo que estamos esperando y ustedes están ansiosos. Nosotros, ¿qué queremos o qué nos va a arrojar esta definición? Nosotros podríamos demostrar si un límite existe o no. Es decir, si nos dan esta forma, nos dan un x, me dan un límite cuando x tiende a x sub 0, nos dan de esta forma, y nosotros queremos demostrar si esto es cierto. Queremos demostrar si hay un delta que sea menor que a esa distancia, y si esto sucede, entonces también esto debe suceder. Si no ocurre esto, podríamos decir que el límite no va a existir. Hasta aquí voy a dejar esta explicación. Cualquier duda o inquietud pueden dejarla en los comentarios. En lo adelante voy a estar resolviendo los ejercicios. Hasta la próxima.